El origen de la familia Penalba está en don Claudio Penalba Navarro, un médico cirujano oculista de origen de Puebla de Don Fadrique, que casa con doña Ramona Jiménez Dueñez y se instala en la calle del Ángel de aquí de Huéscar, en donde pone su consulta. Crean una familia con 5 hijos: Jacinto, Claudio, Pilar, Carlos y Ramona. Claudio Penalba Jiménez nace, según documentos, en la parroquia aparece como el 20 de mayo de 1881, en el registro civil aparece como 22 de mayo, en fin, una variable de 2 días, puede ser casualidad o cosa del escribano. Hace sus estudios aquí en Huéscar y posteriormente finaliza el bachillerato en Granada. Ya iniciado el siglo XX, casa con doña María de la Fuensanta Serrano Jiménez, una señora que nace 4 años antes que él, el 13 de abril de 1877, y que aporta al matrimonio un patrimonio bastante interesante, según la poca documentación que hemos ido consultando, y al unir esos 2 patrimonios, porque Claudio se convierte en industrial, tiene una serrería en la Puebla, trafica con maderas y, aparte de eso, incluso en una de las fincas familiares, en el Molino del Batán, aquí en Huesca, crea una de las primeras fábricas de luz de la ciudad de Huéscar. Económica y socialmente, desde la segunda mitad del siglo XIX y gracias a la implantación del régimen liberal, las antiguas élites señoriales van a ser sustituidas por la burguesía. Procesos como las desamortizaciones o la disolución del régimen señorial van a poner a disposición de la burguesía tierras a las que antes no podían acceder. En el caso de Huéscar, pues también se van a poner a disposición gran cantidad de tierras que antes eran monte y pasto, y van a propiciar también la aparición de una rica burguesía en nuestro entorno. Es una burguesía, o algunas familias burguesas no responden al estereotipo, ¿no?, de burguesía terrateniente que pretende solo vivir de las rentas de la tierra, sino que se enfrascan también en negocios, ¿no?, y arriesgan su capital en negocios, como es el caso de la industria maderera, como hizo la familia Bañón en las antiguas tierras del Duque de Alba en el Pinar de la Vidriera, Fernando Dueñas López y la fábrica de harinas y de lana, o el caso también de los Penalba o los López y la producción de energía hidroeléctrica. Nos podemos preguntar por qué en la fachada de la casa están el número 2 y el número 4. Esta casa tiene 2 números porque Claudio Penalba adquirió 2 casas para derribarlas y construir la casa Penalba. El unir esos 2 patrimonios económicos, más parece ser que la bonanza de los negocios, le lleva junto a su esposa, a pensar en reformar las viviendas que han adquirido en la Cuesta de la Mona, lo que hoy sería el Paseo de Santo Cristo, los números 2 y 4, y deciden, conforme a los modelos artísticos del momento, pues iniciar la construcción de su gran casa, de su gran mansión, en este caso pues de estilo arquitectónico modernista. La casa Penalba se encuentra situada en la actual Cuesta del Paseo, que fue llamada antes Cuesta de la Mona, al igual que el paseo que está justo al terminar la cuesta. Yo fui vecino de la casa prácticamente porque vivía en el número 8 de ese paseo, y si yo siempre he dicho que doy el 100% en cada trabajo que hago, para los que hago para mi pueblo, doy el 200%, pero en particular con esta casa, al haber sido vecino, al conocer tan de cerca la fachada, de subir una vez la cuesta, de bajar otra vez en mi infancia, adolescencia, y además mi abuela Mercedes, que era una amiga personal de Pepita, la última habitante de la casa, tengo también un vago recuerdo de lo que es el interior del patio, con sus macetas, con las lámparas originales. El inicio de la construcción, con esos deseos que tienen de realizar una mansión que reconozca o dé a mostrar su estatus social y económico, pues
don Claudio Penalba Jiménez y doña María de la Fuensanta Serrano, lo que hacen es buscar a un artífice, a un artista que le ayude a llevar a cabo sus deseos. Me gusta hablarles de quién trabajó aquí. Trabajó Julián Ruiz Alemán, un tallista que vivía en la zona de Albox, de Almería, y por eso tiene sentido esta mezcla de materiales, tanto el mármol blanco de Macael, la madera, los yesos. Este hombre, me gusta también hablarle de él, sobre todo para que sepan qué persona fue la que trabajó aquí durante tantos años y la importancia que tuvo en su época. Realmente Julián Ruiz Alemán fue la misma persona que restauró el altar de Santa María, el altar mayor de Santa María, cuando se destruyó la Guerra Civil Española. Así que eso también nos da una idea de esa importancia, ¿no?, de quien trabajó en la Casa Penalba. Este hombre trabaja codo con don Claudio Penalba y asumiendo todas las ideas y todas las órdenes que recibe de él, pues las va transformando en el diseño de la casa. Inicia pues en el estilo del gusto del momento, el modernismo, una estructura que empiezan a copiar el material a finales de 1907, principios de 1908. Pero no es hasta 1911 en que los libros de diario y de mayor que han aparecido dentro del archivo familiar nos indican el inicio de la obra de la casa. Yo también por una afinidad de investigación, yo hice mi tesis sobre la arquitectura neoárabe en España y estaba pues especialmente interesado en conocer el patio neoárabe, pues con esas decoraciones alambristas inspiradas en la Alhambra que son tan populares entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Y encontrarlo en Granada y encontrarlo en Huéscar, pues combinado de una forma tan llamativa y tan interesante y sobre todo tan bien conservada, es decir, con todo su mobiliario y con todo su ambiente, pues era lo que me hacía todavía más apetecible el conocer y el investigar sobre la casa. Dentro de la casa pues se trabajan varios estilos arquitectónicos y podemos hallar un diseño que nos recuerda mucho a los diseños de Gaudí en Barcelona para la fachada, con mucha decoración orgánico-vegetal, con alguna cariátide en lo que son los cierres y unas gárgolas muy llamativas, sobre todo para los chavalines, en lo que son las bocas de descarga de las canales. La arquitectura, lo que conocemos como la arquitectura burguesa, a la hora de definir pues, estos desarrollos tan singulares, es una manifestación típica de una clase enriquecida de una forma más o menos rápida, que no tiene una nobleza de sangre y que lo que quiere fundamentalmente es distinguirse. Es decir, tiene una necesidad de representatividad social y de manifestar esa riqueza, esa importancia que ha adquirido en poco tiempo, y lo hacen a través de manifestaciones externas como la vivienda, como la casa. Y otra de las historias muy curiosas que tiene la casa y que contamos una vez que estuvimos aquí a la parte de arriba es la historia del tiro. Un espejo que tiene un impacto de bala que procede de esos años que vinieron a posteriori en la década de los 30, que es la Guerra Civil. Nos cuentan que las milicias entraron en el 36 y uno de los milicianos, al verse reflejado en este gran espejo, quizás gracias a ese juego de luz que hace la casa, pues se asustó tanto que se disparó a su propio reflejo. Lo que suelo hacer al comenzar una visita
es explicarles los estilos, los diferentes estilos que tiene la casa, que es una casa totalmente ecléctica porque mezcla muchos estilos arquitectónicos, y también hablarles de la distribución, o sea, cómo es la distribución de la casa Penalba, dónde están las estancias arquitectónicamente y artísticamente más valiosas y dónde están las estancias que, por ejemplo, se derrumbaron, que fueron las posteriores, donde estaba la zona de servidumbre. Lo que nos encontramos en la Casa Penalba es que hay un papel muy predominante del cliente. Es decir, es Claudio Penalba el que decide y el que determina cómo quiere representarse hacia la ciudad, hacia Huéscar, a través de su vivienda. Como familia burguesa se toman también modelos de la época. En este caso la burguesía más activa pues, solía ser la catalana o la del Levante, y era la que estaba promoviendo sus viviendas en un estilo muy en boga en la época, que era el modernismo. Y en este caso pues parece que existe también una vinculación, ¿no?, de esta familia burguesa de Huéscar, ¿no?, por parecerse, ¿no?, a esta burguesía dinámica de otros sitios, ya que bueno, la casa que promueven es un estilo modernista y de corte gaudiano que no era nada típico en Andalucía, donde había otros modelos historicistas, ¿no?, o de imitación del neomudéjar, por ejemplo. Bueno, cuando subimos aquí podemos ver más cerquita lo que es la distribución de las habitaciones principales o las habitaciones más importantes arquitectónicamente hablando. Hablamos del salón de té. Como curiosidad, el salón de té tiene una puerta invisible que daba a otra habitación que en estos momentos está tapiada, y esa habitación sabemos que tenía vista a la plaza. Luego, a continuación, está el gran salón blanco que llama la familia, porque nunca se definió la policromía, pero sí está toda la decoración. A continuación está el oratorio o la capilla privada, que es un estilo neogótico exquisito, al cual acompaña todo el mobiliario con una delicadeza y una finura de trabajo de don Julián Ruiz exquisita. Y la siguiente y última habitación que está con una gran decoración es el gran salón comedor, que por desgracia hace unos poquitos años, antes de empezar a comprar el ayuntamiento, el techo colapsó y esa decoración pues vino abajo. La suerte que tenemos es que existen imágenes de esa estancia y se han conservado los restos de esos cascotes, y la idea inicial es poder recuperar el esplendor de toda esa estancia. La condición para adquirir esta vivienda, cuando se inició hace 6-7 años la compra, fue que se compraba con todo el contenido. El Ayuntamiento de Huéscar comenzó la compra de la Casa Penalba en el año 2017. Fue en enero cuando se adquirió el 25% de la casa, y en marzo de este mismo año, de 2017, en el que se finalizó el 50% de la adquisición por parte del Ayuntamiento. La compra se finaliza en el año 2021, en el que se realizan las dos últimas compras de 2 octavos que faltaban, y desde ese momento esta casa y este salón blanco en el que nos encontramos pasa a formar parte del patrimonio del ayuntamiento y por consiguiente del municipio de Huéscar. Tras finalizar la compra de este inmueble se comenzaron las obras de revisión arquitectónica y de refuerzo, y posteriormente pues lo que quisimos fue hacer una apertura de puertas para que todo el público pues comenzara a disfrutar de este patrimonio. En este patio central, la primera estancia visitable de la casa, se ha terminado la restauración del lucernario realizada por el restaurador local Pedro Corbalán. Mi trabajo ha consistido en restaurar el lucernario de Casa Penalba, que está en la parte alta y da luz como una falsa vidriera que es al patio. El lucernario tiene una forma cuadrada y desde abajo se puede pensar que podría ser una pieza única, pero en realidad está formada por distintos ventanales, podemos llamarlo así, que son exentos y se pueden sacar individualmente. Que conozcan un poquito más de la familia, porque eso crea mucha curiosidad, a todos nos crea mucha curiosidad saber más de la persona que ideó
esta casa, ¿no?, de estas características, tan avanzada a su tiempo y realmente una obra de arte en sí misma. Entonces, pues sí que me gusta hablarle un poquito. Sí que es verdad que ahora mismo no tenemos mucha información y que cada vez tendremos más información, no solamente de la casa, de la construcción de esta, sino también de la familia Penalba. El matrimonio de Claudio Penalba Jiménez con doña María de la Fuensanta Serrano Jiménez tiene como fruto 2 hijos, que son Josefa o Pepita, como se le conoció hasta el fin de sus días, y Claudio. Claudio llega a ser alcalde de la ciudad a finales de la década de los 50 del siglo pasado. Pepita, por problemas de salud, es sordomuda y es la última dueña y el último miembro de la línea directa de la familia. Claudio Penalba Serrano, el hermano de Pepita, es jurista, es abogado, tiene gestoría en Granada y gestoría aquí en Huéscar, en la propia casa, en alguna de las dependencias, y su dinámica jurídica y estar dentro de lo que es un poco la dinámica política del momento, pues le llega a hacer que sea nombrado alcalde a finales de la década de los 50, pero curiosamente apenas está 9 meses. Entre comillas, ser un poco heredero de uno de sus primos hermanos, que fue don Manuel Rodríguez Penalba, que también fue alcalde desde 1939 a 1949. Si ahora para nosotros ya en sí visitarla pues es un lujo, una experiencia única, pues podemos imaginarnos que a principios del siglo XX, mitad del siglo XX, pues qué sensación podría producir, ¿no?, en la población de Huéscar ver una obra de esas dimensiones. Esta es una de las partes que no son visitables de la casa y de las que también puedo hablar en la visita, o suelo hablar en la visita, y es el sistema eléctrico tan avanzado a su tiempo que tiene la casa. Esto nos da una muestra realmente de la capacidad que tuvieron en la construcción y en la ingeniería de la casa. El contexto político de la época es la crisis de la Restauración. La Restauración era un sistema que estaba caracterizado por el caciquismo. Los caciques eran personalidades influyentes, sobre todo en el ámbito rural, que por medio de la coacción o por medio también de favores, pues a propuesta de las instituciones superiores y de su partido, manipulaban el sufragio para que salieran los candidatos requeridos. Y en este caso, a comienzos del siglo XX, esa polarización política a la que también hoy asistimos en nuestra actualidad social, pues existía, ¿no? Y estaba muy marcada. Estaba muy marcada el bando liberal y el bando conservador. Desde el gobierno y dentro del ámbito del regeneracionismo se intentaron tomar medidas contra los caciques, ¿no? Como la ley electoral de 1907, pero que no surgieron efectos y de hecho pues empeoraron la situación. El enfrentamiento entre los caciques, al no estar controlados, ¿no?, desde arriba, desde la regularidad del partido, pues se agravó incluso, ¿no? Y por supuesto, pues lo que va a dar lugar pues va a ser también a unas formas también de violencia social también muy importantes. Bueno, no olvidemos que también en esos periodos vamos a encontrarnos con atentados. Los años convulsos, la década de los 10 y los 20 del siglo pasado, hacen que todos estos enfrentamientos políticos pues tengan numerosos actos poco loables para los contrincantes. E incluso hay documentos que atestiguan un intento de asesinato a Claudio Penalba en la plaza principal. El periódico El Grito del Pueblo vincula el ataque a Claudio Penalba Jiménez con la formación de un frente anticaciquil. En su ámbito político, don Claudio Penalba Jiménez tiene como el contrincante político al diputado que lleva ya muchos años de distrito, don José Morote Creus. En este caso, ese frente anticaciquil iría dirigido contra el candidato que llevaba saliendo por el Partido Liberal en los últimos años, que era don José Morote Creus, y que el medio, La Voz del Pueblo,
pues intenta vincular directamente con el ataque que sufrió Claudio Penalva. El grito del pueblo. Los lobos defienden su presa. Ya tenemos noticias de cómo fueron las puñaladas traicioneras a nuestro amigo don Claudio Penalva Jiménez. Se le acerca un individuo apodado El Bechades y que el medio vincula con la camarilla, ¿no? o el bando de José Morote Greus. Juan de Dios Fernández, alias Bechades. Con esta lezna que su hija Pepita conservó hasta su muerte, y le propina una puñalada por la espalda. El herido pues se defiende porque iba armado, ¿no? Con una pistola propina varios disparos. Había interesado el pulmón derecho y que el enfermo arrojaba esputos de sangre, calificándose de grave su estado. Con esta lezna le perforaron a papá un pulmón, salvándose de milagro y por los cuidados. A mí me gusta crear en los visitantes esa expectación, ¿no? Y esa ilusión por volver a visitar más estancias, una vez que estén restauradas, una vez que están adecuadas para la visita, que sepan que esto acaba de empezar, que cada vez tendremos más información no solamente de la construcción de la casa, sino también de la familia, y que iremos dando más datos, porque al final la interpretación del patrimonio no solamente nos podemos quedar con la apreciación de una belleza arquitectónica o artística, sino que las historias son las que nos emocionan, las que nos enganchan y las que nos hacen volver a un lugar. Una de las grandes sorpresas que hemos encontrado en la casa ha sido el archivo familiar. El archivo es un auténtico descubrimiento, sobre todo para la investigación y para los investigadores y para todos aquellos que, pues que estén deseosos de conocer la historia de Huéscar en ese tránsito del siglo XX, ¿no? Las sorpresas supongo que con los días irán aumentando, desde encontrar los libros de contabilidad de diario y de mayor de la obra de la casa hasta documentación sobre los negocios, las rentas, los aportes patrimoniales de la familia. Toda esa documentación administrativa de gestión efectivamente de todas las fincas, prácticamente latifundios que tienen en todo ese entorno de Huéscar, Pola de Don Fadrique y en otros lugares, el epistolario que Claudio Penalva tiene con diferentes personas de diferentes signos de toda España, muchos de ellos con un marcado signo político. Nos encontramos también pues, con contratos, con compras, con adquisiciones, con mobiliario, incluso con ropa. Es decir, lo que son los vestidos de las mujeres de la casa, lo que son los suministros de todos los materiales, de la comida que se servía en la casa. No podemos olvidar que la casa no es en sí solamente el continente, es decir, esta belleza arquitectónica y artística de esta casa modernista, sino que también presenta parte del contenido. Es decir, tenemos vestuario, mobiliario, utensilios. Todos esos objetos que se expondrán de forma museística, cada cosa en su ubicación original, nos harán trasladarnos a otra época. Y todavía, hasta que no terminemos de hacer la contabilidad de lo que costó la casa, porque son cuentas muy farragosas en el sentido de que está todo apuntado, todo anotado en pequeños apuntes, en pequeños papeles, a lápiz, las cuentas, lo que costaba cada cosa, es decir, era muy minucioso a la hora de registrar todo eso. Por lo que conocemos de los testimonios de su familia, sabemos que prácticamente esto marcó en buena medida el declive y la ruina de la familia de Claudio Penalva, porque invirtió muchísimo dinero que no tenía ningún retorno económico, sino que era un gasto absolutamente suntuario. Esperamos que en un futuro no muy lejano pues, se encuentre numerosa información y se publique y se haga notorio a todo curioso y demás, el cómo, el porqué, la razón y las historias de esta casa. Las restauraciones de dentro a fuera de la casa y de arriba a abajo.
y también contando con el trabajo que se ha hecho en cubiertas, porque tenía que estar perfectamente arregladas, sin filtraciones de humedad, para poder volver a colocar el lucernario. Entonces, entre estos trabajos, lo siguiente que a lo mejor me toca a mí hacerlo sería la restauración de las yeserías del patio, pues que sería cuestión de 3-4 meses más, y después ir restaurando y cerrando interiores para salir, y lo último que se haría sería la fachada. Si se hicieran los trabajos seguidos, sería cuestión de 1-2 años como mucho, pero como esto va a ser por fases tranquilamente, cuando se vaya pudiendo, pues calculemos que 5 años. Como visitante me gustaría encontrarme la casa pues, perfectamente recuperada en sus elementos mobiliares, perfectamente acondicionada también en su discurso expositivo, pero sobre todo me gustaría encontrármela bien interpretada, que me la expliquen bien, que me sepan interpretar correctamente quiénes vivieron ahí, por qué construyeron esa casa, por qué se amuebló de esa forma, cuál era el sentido y la función que tenía cada una de las habitaciones, cómo era la vida de esa familia. Es decir, que sea una propuesta para el visitante lo suficientemente inmersiva como para poder recrear de forma mental, de forma virtual, cómo era la vida de los Penalba a comienzos del siglo XX. Yo creo que Claudio Penalba también era consciente de eso, ¿no? De que las personas nos vamos en algún momento, pero que las obras permanecen y que su obra se haya mantenido y que se pueda restaurar, enseñar, interpretar y difundir. Creo que es un reto, tanto para Huéscar como para la promoción turística de la localidad, porque tener una casa modernista de estas dimensiones, de estas características, desde luego que es un lujo. Está claro que aún quedan muchas cosas por investigar, puertas que se abren, dudas que resolver, incluso datos erróneos, que en un futuro estoy convencido de que serán más certeros. La primera mitad del siglo XX es una época muy convulsa, la parte interesante y tabú en nuestra tierra. Poco sabemos para la profundidad que puede tener y siempre hubo bandos e intereses, siempre cometimos fallos y lo volveremos a cometer. Pero tenemos que ser valientes al descubrir porque es nuestra historia y nos hace más grandes.